Hola a todos, aquí Tisha Clemets y este es el canal de Emprendimiento Empoderado para personas que tienen negocio propio hablando de marketing en red, con el mensaje y la forma de trabajo de marketing en red. Llevo con el canal de YouTube pues como un año y con el nuevo Instagram como que 3 semanas, o sea que son canales muy nuevos, pero son canales en los que estoy poniendo ahora contenidos para realmente darte herramientas de negocio. A lo largo de los próximos meses tengo previsto irte compartiendo más y más cosas. Llevo hablando las últimas semanas, estoy mirando para los dos lados porque estoy en Instagram y en YouTube al mismo tiempo. He estado hablando de diferentes formas de llevar tus negocios al mundo de las redes sociales. Y para los que me conocéis, llevo trabajando en redes sociales, en marketing en red. Bueno, marketing en red desde 2008, en estos canales desde 2017, o sea, con el negocio actual. Pero trabajando online realmente desde el 99, o sea, salir de la secundaria me puse a trabajar como traductora y tengo mucha experiencia trabajando a través de Internet en general. Estoy aquí para contestar preguntas, así que veo aquí que tenemos a Elvis, creo que es Elvis el nombre, bienvenida. Si quieres preguntar algo, pues aquí me tienes. Ahora en septiembre he estado compartiendo un webinar gratuito de 3 claves para llevar tu negocio de marketing en red a las redes sociales y cómo hacerlo de forma correcta. Algunos lo habéis visto, otros no. Así que lo que quería es un poquito contestar preguntas a la gente que está preguntándose más acerca de esto. Bienvenida, el arte de ser natural. Si tienes alguna pregunta me podéis decir también. Entonces, me han llegado muchas preguntas relacionadas con el curso que estoy vendiendo ahora. Estamos en las últimas menos de 24 horas. Faltan, ¿qué son? 12 horas más 4, o sea, como 16, 17 horas se cierra, pasada la medianoche en California, se cierra el acceso a mi curso de Empodérate Online de este año, porque ya el año que viene será el próximo curso en enero. Y me gustaría, pues, a los que se estáis conectando en directo, que si queréis hacerme alguna pregunta, los que ya habéis visto el webinar, si ha quedado algo pendiente, los que no habéis visto el webinar, contaros brevemente, este es un curso en 9 semanas y no es un curso de puro redes sociales, es un curso de aprovechar la potencia de Internet para sacar adelante tu negocio de marketing en red. Es muy específico de marketing en red. Y ahí estoy explicando cómo realmente trabajar de forma que no te importen los algoritmos, que puedas estar encontrando a tu público ideal y no solamente crecer en números, sino en gente que específicamente te siga. Y por favor, hacerme las preguntas que queráis, los que estáis conectándoos. Entonces, la clave para que te puedas diferenciar de los demás es que tengas bien clara cuál es tu marca personal, y eso es algo de lo que estuve hablando en el webinar, para que cuando la gente llega a tu perfil sepa realmente qué es lo que le vas a ofrecer, cuál es tu especialidad, y eso no necesariamente está relacionado con el producto que vendes. A lo mejor sí tienes un producto que se relaciona, no sé, eres un coach de salud y vendes un producto de control de peso, puede tener esa relación directa, por ejemplo, o eres un deportista y tienes productos de deporte, entonces un canal de deporte habla de tus productos también. Eso a veces sucede, otras veces no, y puedes elegir simplemente mostrar el estilo de vida que estás pudiendo tener gracias a tu negocio. Así que cuál enfoque des es algo muy personal, pero es importante que lo tengas. Después en el curso vamos a estar viendo, enfocándonos especialmente en Instagram y en Facebook sobre todo en el perfil personal, cómo tener tus perfiles organizados como una buena tarjeta de visita para que cuando ese cliente ideal llegue a ti, realmente sienta una afinidad contigo. Elvis ya está inscrita, qué bueno, muchas gracias por estar conectada, qué lindo que te has inscrito al curso, empezamos el lunes, así que ya falta poquito. Gloria pregunta cómo se ve a la marca personal. La marca personal no es simplemente colores, logotipos y demás, es lo que tú representas. Digamos, si alguien está teniendo contenidos muy específicos para mamás con niños pequeños porque quiere tener un público de mamás con niños pequeños porque esa es su especialidad, digamos, su marca personal, cuando tú entres en ese perfil vas a ver como que todos los contenidos están hablando para esa clase de público y vas a poder ver inmediatamente, oh,
yo que tengo niños pequeños, este perfil es perfecto para mí, me va justamente a dar el apoyo que yo quiero. O dices, ¿sabes qué? Yo no tengo hijos, no me interesa para nada esa clase de perfil y no lo siguen. Entonces está perfecto porque la persona va a poder identificar qué es lo que necesita saber, si tú eres la persona que le va a guiar o no. Y como decía, aquí tenemos gente conectada, también veo a Rocío, antigua alumna, gracias. Y estoy contestando preguntas. Como decía, es el último día para inscribirse al curso que empieza el lunes. Y entonces, una vez que has definido, digamos, quién eres tú, con quién quieres hablar, quién es ese cliente ideal que te apetece trabajar y en cuáles redes se encuentra esa persona, vamos a repasar tus perfiles primero que nada para ver que tienen los contenidos que sean adecuados para ese cliente ideal. Y después vamos a entrar a hablar de los contenidos en sí. ¿Qué clase de publicaciones ponemos? ¿Qué clase de publicaciones hay? ¿Cada cuánto conviene publicar? Y estas son cosas que van cambiando con el tiempo. Ya sabéis que las redes sociales se modifican mucho con el tiempo. Aquí tenemos a Susan, bienvenida. Y las estrategias de guerrilla, digamos, de las diferentes redes van a irse cambiando con el tiempo. Pero hay cosas que son atemporales, que van a funcionar siempre, y a mí lo que me gusta es enseñarte eso que va a durar en el tiempo. Y por supuesto, también qué cosas prácticas funcionan ahora mismo, pero cuáles van a perdurar en el tiempo. Y vamos a hablar de esas estrategias proactivas para que realmente encuentres a tu cliente ideal, y son estrategias que siguen funcionando independientemente de los algoritmos. Gloria comenta que quiere hacer contenido estilo de vida con aceites esenciales. Fantástico, ese es un muy buen tipo de contenidos. Y aquí lo que enseño, a mí me sigue por supuesto mucha gente que está con aceites esenciales, que por favor no tengas solamente propaganda de tu producto. Hay gente que simplemente anda agarrando, yo qué sé, el frasquito y dice, todas las propiedades de este frasquito son fantásticas, mándame un mensaje si quieres saber más para comprarlo. Eso no es aportar valor, eso es ser una propaganda. Y eso hace que la gente realmente no te quiera seguir, no esté sintiendo que le va a aportar valor seguir tus contenidos. Así que es importante que vayas un poco más allá. ¿Cómo vas a usar ese frasco? ¿Qué significa ese frasco y realmente qué quieres solucionar para tu cliente? Sí, aquí el arte de ser natural habla de tener marketing en red de dos empresas diferentes. Ese es un muy buen tema y lo hemos hablado en contenidos anteriores. Puedes perfectamente ser un vendedor, si quieres ser un vendedor, eso que a muy poca gente le gusta, pero a alguna gente sí, el estar vendiendo. Puedes, por supuesto, tener una cartera de productos como un supermercado. Vendo tortillas y vendo perritos calientes y vendo popcorn y puedes comprarme un sándwich y también vendo ensaladas. Genial, te conviertes en una cafetería con buffet libre y la gente puede agarrar lo que quiera. Y eso se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que ser un muy buen vendedor para realmente estar ganando mucho más de como $4,000 al mes. Ese como que viene a ser tu límite si estás puramente vendiendo productos. Se hace muy cuesta arriba, se hace muy cansador y tienes que estar todo el tiempo vendiendo. Si te gusta vender, por supuesto se puede, pero ese no es el concepto de marketing en red. Y en marketing en red siempre se dice, concéntrate con una empresa, porque si quieres ir más allá, si quieres realmente llegar lejos y quieres tener niveles de éxito ya más grandes, hablamos de 5 cifras, 6 cifras, 7 cifras, todo eso requiere una sola empresa, no puedes hacerlo con dos. Entonces, para alguien que recién empieza y solamente está pensando en ganarse $500 y vender un poquito de producto, perfectamente, pero si quieres construir más allá, si quieres construir a gran escala, si quieres ayudar a cambiar la calidad de vida de las personas, ahí estamos realmente centrándonos en que trabajes con una empresa. Veo más gente conectada, estoy aquí contestando preguntas, así que si tienes alguna pregunta sobre trabajar por internet, trabajar en redes o el curso que cierra mañana por la mañana, o sea, mañana por la mañana, hora de Europa, esta noche a la medianoche, hora de California. Es cuando cerramos el acceso al curso de Empodérate Online, que el nombre largo es Empodera tu negocio de marketing en red online, o sea, utilizando internet y las redes sociales. Es la cuarta vez que hago este curso y de hecho el año pasado el curso tenía un aspecto bastante diferente. El año pasado yo estaba enseñando mucho lo que aprendí yo
años anteriores de diferentes líderes, pero he seguido aprendiendo, perdón, he seguido aprendiendo y perfeccionando mis formas de trabajo y por eso el curso también ha ido evolucionando. Y ahora dentro del curso tenemos también 10 días de prácticas, 10 días de lanzarte y poner a prueba todo lo que has aprendido y ponerte a realmente soltarte. Entonces, como comentaba, primero, el primer paso es que te conozcas realmente a ti, eso es lo que vemos en el módulo 1. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres representar? ¿Qué clase de cliente es el que quieres atraer? Muchas gracias, Raifun. Me alegra. Gracias por los piropos. Entonces, módulo 1, ¿quién eres tú? ¿Con quién quieres hablar? Módulo 2, realmente vamos a averiguar qué sistemas de trabajo vamos a utilizar para llevar a tu público, de ser público a ser prospectos y de ser prospectos a ser clientes fieles y felices dentro de tu organización, clientes o distribuidores, aquello que estés buscando y en cuáles redes lo vas a estar haciendo. Luego limpiar un poco tus perfiles y saber en cuáles perfiles trabajar, cuáles son los mejores lugares por donde encontrar esa gente y de qué formas lo vamos a hacer. Ahí estamos hasta el módulo 3. En el módulo 4 vemos de limpiar tus perfiles y tener que tu perfil sea una buena tarjeta de visita para que atraigas a ese cliente ideal. Y en el módulo 6 en el 5 estamos hablando de la hora de poder. ¿Cómo hacer esas tareas en 1 hora al día? Porque todos estamos muy ocupados, tenemos 1000 cosas que hacer. ¿Cómo hacer para sacar tu negocio adelante? Siempre tener gente con la que hablar y poderlo hacer en 1 hora al día de lunes a viernes. Aparte tendrás que tener 1 horita o 2 de crear contenidos, pero para que lo puedas hacer bien rápido. Y esto lo hacemos con prácticas. Beatriz, qué lindo, me alegra que vas a estar haciendo el curso. Beatriz es una de las miembros de mi equipo y que sepáis, si eres miembro de mi organización de doTERRA, mira por favor el correo porque he estado avisando al respecto del curso y no le cobro por hacer el curso a la gente de mi equipo, pero sí que les pido que estén haciendo un pedido mensual en activo, porque si no, no vale. Y si no, no vas a poder cobrar comisiones. Entonces, ¿para qué? Queremos trabajar, queremos conseguir que tengas éxito y prepararte para el éxito. Entonces, eso. Para los que sois miembros de mi equipo, mandadme un mensajito. Para los que ya estáis inscritos en otros equipos o en otras empresas, pues tenéis la página en tisha.tv/curso-online y podéis entrar y mirar más cosas. Lo voy a poner aquí en el chat, aunque la gente que se está metiendo desde ahora, no sé si va a poder ver lo que está escrito de antes. Curso-online. Y para Susan, pues esto podéis, también he mandado correos electrónicos para antiguos alumnos, para los que quieran repetir, refrescan contenidos y cosas así. Entonces estáis todos muy bienvenidos. Entonces, estamos con la hora de poder, ese es el módulo 5. Y en el... Clary está inscrita, qué bien. Pues muy bienvenida. Rocío, si quieres repetir el curso, por supuesto, puedes mandarme un mensaje y te cuento las opciones, porque tengo un grupo también, una vez que has terminado el curso, tenemos el grupo de antiguos alumnos, donde puedes seguir conectada conmigo, hacemos 2 charlas al mes y seguimos profundizando. Y si estás en el grupo de antiguos alumnos, puedes volver a estar en lo que son los 10 días de empuje. Pero bueno, hablamos y me cuentas cómo es lo que le quieres hacer. Mándame un mensaje, email preferentemente. Voy a estar sacando los contenidos de por qué pienso que los emails son importantes. Y eso está incluido en el curso también, pero vamos por orden. El módulo 6 es entonces cómo perderle el miedo a la cámara. Y me veis a mí haciendo contenidos en vídeo. Estoy haciendo cosas de vídeo desde hace más de 10 años. Y los primeros vídeos eran horribles, eran espantosos. Yo estaba súper tiesa leyendo un guión, o sea, da risa o pena, no sé. Esos vídeos antiguos, pero son parte de la historia del proceso que he hecho. A lo largo de los años, no sé, creo que voy por más de 1000 vídeos grabados hasta la fecha. Y esa es una parte que vemos en el módulo 6 del curso. Entonces, estamos ayudando a perder el miedo a la cámara y hacemos prácticas. Porque a mí me parece que el principal motivo de que la gente tenga miedo a la cámara, por un lado, es falta de práctica.
Y por el otro lado es no saber exactamente qué decir, cómo decirlo, de qué forma decirlo. Y si tienes una estructura de lo que quieres decir y cómo decirlo y algunos trucos prácticos de cómo hacerlo bien, se va a ver mucho mejor. Entonces eso te ayuda a perder el miedo. Y tuvimos unas experiencias bastante espectaculares en el curso anterior con los alumnos que lo estuvieron practicando, que, bueno, empezaron a agarrar el gustito, incluso Elizabeth, que tenía mucho miedo, le empezó a perder el miedo, empezó a grabar reels, empezó a disfrutar con ello y eso es algo que me hace mucho placer, ver que la gente supera sus limitaciones, supera sus miedos y puede seguir adelante. Después en el curso hacemos una parte muy importante que es 10 días de impulso. Y para los que os estáis conectando de nuevo, hay un montón de gente conectándose en Instagram. Si subís por el hilo de mensajes, estoy hablando del curso. Está estisha.tv/curso-online. El link está también en mi bio en Instagram y hoy es el último día para inscribirse. Por eso estoy contestando preguntas y si tenéis alguna pregunta me podéis escribir aquí en el chat y con mucho gusto la contesto. Entonces, después la parte de pasar en práctica. Me parece que demasiadas personas tienen cursillitis o bien, no sé, tantas ganas de aprender y de tomarse tiempo de estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y aprender más porque todavía no están preparadas y tienen miedo de empezar y mejor estudiar más y no sé, están como constantemente estudiando y así no vas a tener éxito, eso te lo garantizo. Entonces tenemos 10 días de realmente tirarte como la mamá pájaro echa sus polluelos del nido, ponte a volar, que ya te toca. Y hacemos 10 días acompañados, 10 días en los que estamos juntos, nos vemos todos en los que estamos con el curso y yo hago todos los días un pequeño live nos vemos por Zoom y hago una pequeña charla de 15 minutitos dándote la tarea del día. Hoy vas a ir a las redes y vas a hacer esto. Y después reportas qué hiciste, cómo te fue, cuánta gente contactaste hoy, cuántos nuevos clientes adquiriste hoy. Y son 10 días muy dinámicos, con muchos resultados, vamos compartiendo cuál es el tablón de resultados entre los alumnos y después entregamos premios a los que terminan con éxito. Y esos son los 10 días, las semanas 7 y 8, que en este caso van a caer a principios de noviembre porque el curso empieza el lunes. Entonces, semanas 7 y 8 es entrando noviembre, lo cual está genial porque te posiciona para tener muchísimo éxito, sobre todo aquellos que estáis en doTERRA, que ya sabemos que en noviembre tenemos bogos y esto va a caer justo antes de los bogos para que te dé tiempo a agarrarte el impulso y que puedas aprovecharlo luego, genial. Y después de la última semana vamos a una parte súper importante, que es cómo organizarte la agenda, cómo coordinar tu tiempo para poder compaginar tiempo de familia, qué tiempo es realmente el del equipo, qué tiempo es el de las redes sociales y sacar adelante el ir avanzando tu negocio. Y cómo hacer para duplicar esto en tu organización, porque aquí todos queremos tener un equipo, todos queremos ser líderes, ¿no? No solamente es tu negocio, sino vuestro negocio a nivel grupo. Y queremos que tengas esa experiencia práctica de poder llevar a tu equipo a que también tengan resultados. Eso lo vemos en la semana 9. Así que es un muy buen momento de hacer esto en el otoño porque el otoño es una temporada que normalmente hay muchas ventas para empezar y tenemos la vuelta, digamos, la vuelta al cole y la vuelta al trabajo después del verano y prepararnos para después, noviembre y diciembre, que suelen ser meses muy buenos con todas las promociones de antes de Navidad y entonces que puedas ya tener en marcha tu flujo de contactos. Y para los que habéis visto el webinar, estuve mandando un email hoy contestando algunas preguntas y comenté que si realmente te pones las pilas y te pones a hacer este trabajo, haces el curso ahora, empiezas a incorporar la hora de poder después de la semana 5 y te pones en práctica en la semana 7 y 8 y empiezas a hacer todo esto, cuando lo hayas hecho durante 90 días, la gente que lo está haciendo con regularidad está teniendo de 4 a 5 enrolamientos al mes. ¿Cómo cambia tu negocio teniendo 4 a 5 enrolamientos al mes? Para empezar, el curso lo tienes pagado en cuestión de 3 meses. Y eso es algo emocionante, poder ver que realmente tienes gente con la que hablar siempre. Creo que ese es el mayor miedo que he visto con la gente cuando hablamos de negocios y cuál es tu principal dificultad. La mayoría de la gente está diciendo que la principal dificultad es
de dónde saco clientes, de dónde saco a gente con la que hablar. Ya toqué a toda mi lista de amigos, ya me dijeron que sí o que no, y ya, no tengo más gente con la que hablar, socorro, ¿ahora qué hago? Entonces, es bastante triste que sientas eso cuando tienes al alcance de tus dedos a toda la población mundial a través de las redes sociales. Yo no sé si eres consciente, si me estás mirando a través de un teléfono, probablemente. Si me estás mirando a través de un teléfono, ponme un 1 en el chat. Me gustaría saber cuántos de vosotros estáis en un teléfono. Y si estáis mirándome a través de una computadora, ponme un 2. Pero, ¿quiénes están con un teléfono en la mano en este momento mirándome? Ponerme un 1. Y los que están con una computadora, ponerme un 2. Simplemente por saber. La gente de YouTube a lo mejor está con la computadora, pero se me ocurre que todos los demás empiezan a entrar los unos. Creo que la mayoría me van a decir que están con un teléfono, porque sobre todo los que están en Instagram probablemente están con el teléfono en la mano, así todo unos. Hay alguien que esté usando una computadora que ponga un 2 y si no, póngame un 1. Ok, Gabamalia está con una computadora. Fantástico. Tenemos a alguien con computadora. Y esto de aquí me parece que es una pregunta. Que sí, esto ya lo comentamos antes, así que está contestada la pregunta, gracias. ¿Alguien tiene preguntas con respecto al curso? Ok, Susan está con la computadora. Bien, fantástico. Si tenéis preguntas con respecto al curso, pues decírmelas. Si tenéis preguntas con respecto a marketing en red, sacar adelante redes sociales, podéis preguntarme también. Aquí tenemos aquí otro 2. MG Velarde, bienvenida. Qué bueno. El resto están con un 1, veo aquí unos, estáis a través de... que las respuestas tardan un poquito en entrar. Estáis a través de teléfono. Bien. Entonces, esos son los 9 módulos del curso, pero después hay contenidos adicionales porque me han estado preguntando pues cómo se hacen cosas con TikTok, cómo se utiliza Clubhouse, cómo se utiliza LinkedIn, de qué forma se pueden manejar estas redes y otros temas prácticos. Y podéis ir a la página del curso en tisha.tv/curso-online y leer toda la descripción y leerlo todo. Iris está preguntando el costo del curso en México. Si nos vamos a la página, y no puedo compartir pantalla desde acá. Eso sería bastante práctico poderlo hacer, pero me parece que no es posible. Si nos vamos a tisha.tv/curso-online y bajamos hasta abajo, ahí podemos ver el precio en dólares y pesos. Y mire el cambio en pesos mexicanos, lo miré la semana pasada, así que capaz que ya cambió. A ver si puedo compartírselo a... No, creo que no puedo compartir la pantalla aquí en YouTube. Tienes 2 modalidades con el curso. Tienes la modalidad de autoestudio, que si la pagas toda de una son $347, en peso mexicano 6.914 y la puedes pagar en mensualidades. 3 mensualidades de peso mexicano 2.491 o $125 si lo quieres pagar en 3 veces. En euros sería un pago de 294 o 3 de 106. Y he puesto el precio en dólares. Lo que pasa es que el dólar sube un poco y baja cada semana. Entonces va a variar un poquito de semana en semana, pero no demasiado. Y después está la versión del curso que ya la llamo Premium. Y esa es estando conmigo, con charlas presenciales conmigo, que las estamos haciendo cada semana. De modo que tienes a lo largo del curso 7 charlas presenciales más 3 sesiones de prácticas, la de limpieza del perfil, la hacemos junto conmigo, la de la hora de poder para realmente ponerla en práctica juntos y las prácticas de salir en vídeo, de hablar delante de la cámara, esas las hacemos conmigo también. Me parece que eso es bastante importante. Y después tienes acceso al curso avanzado durante 3 meses. Entonces, eso es algo que he añadido ahora para que podáis tener apoyo el grupo avanzado, que seguimos viéndonos 2 veces por semana. Entonces, el curso premium es un poquito más elevado, son $479 o 3 pagos de 175. En peso mexicano es un pago de 9.543 o 3 pagos de 3.487. Y como decía, si pones en práctica estas habilidades, primero tienes que aprenderlas y ponerlas en práctica, pero digamos que empiezas a ponerlas en práctica en noviembre, para febrero ya te pagaste el curso. Eso sin contar en que
aparte sigas haciendo duplicación y las inscripciones de gente luego redunden también en pedidos mensuales y más duplicación, o sea que puede ser mucho, mucho más rápido que eso, pero si solo fuera en base a inscripciones, son herramientas que incluso a corto plazo te van enseguida a devolver la inversión y a mayor largo plazo te van a poder llegar a tener éxito. Gota Gota Vida comenta, acabo de hacer este curso y me ha encantado, he aprendido mucho y lo más importante es que estoy obteniendo resultados. Me alegro un montón, gracias. Creo que eres Lisette. Muchísimas gracias por ese comentario, me encanta verlo. Voy a sacar aquí una fotito para tenerlo como referencia. Y sí, ella hizo el curso este verano y es una de las alumnas estrella que tuvo unos resultados muy espectaculares durante las ciencias de desafío. Así que me hace muy feliz ver los resultados, sobre todo eso, porque yo estoy haciendo este curso para enseñar a la gente de mi equipo y como es un curso que lo hacemos presencial, no lo tengo disponible siempre, sino que lo hacemos por tandas. Este otoño pues es la última vuelta que lo hago, dura 9 semanas, así que no da tiempo. Empezamos el 20 de septiembre, lo terminamos a mitad de noviembre y es la vuelta del otoño, va a ser la última de este año. Pero hay tantas personas que me dicen, ay, es que en mi equipo no me enseñan, ay, es que en mi equipo no tengo el apoyo, ay, es que yo no sé tanto. Entonces, evidentemente no queremos que la gente se cambie de equipo, eso no se hace, en ninguna empresa de marketing en red está bien visto y la gente está construyendo donde está construyendo y está bien así, pero es importante que te tomes tiempo de aprender. Entonces, por eso estoy teniendo este curso a la venta también y por eso tengo esta faceta dual, digamos. Yo construyo mi negocio de marketing en red, pero también estoy vendiendo cursos porque me parece que la información es muy importante. Y en las redes sociales hacemos muchas cosas de valor, por supuesto, y contenidos gratuitos muy buenos, pero no podemos profundizar de la forma que lo hacemos en un curso, con charlas semanales, con estos Zooms, contestando preguntas, atendiendo a la persona una por una. Eso es lo que se hace dentro de un curso. Por eso me parece tan importante que tengamos esta posibilidad con los cursos. Para los que os estáis uniendo, el tema de conversaciones que hoy es el último día para inscribirse al curso de Empodérate Online. Así que estoy aquí contestando preguntas y ya hemos repasado entonces qué contiene el curso, módulo por módulo, y estaba contando un poquito de los módulos adicionales. Entonces, aprender a manejar otras plataformas, que no te recomiendo que empieces con todas al mismo tiempo porque es agotador, pero hay algunos contenidos que los puedes duplicar para permitirte tener más visibilidad sin perder más tiempo. Y después herramientas prácticas que te van a simplificar la vida, que te estoy enseñando ahí también. Y estoy poniendo un módulo adicional en esta vuelta, que es el de marketing por email. Yo llevo usando marketing por email desde 2017 y vais a ver más contenidos gratuitos hablando de eso, porque me parece súper importante que tengamos esa forma de contacto. El marketing por email no está sujeto a los algoritmos, no está sujeto a la censura de lo que se pueda decir públicamente y te permite realmente llegar a la persona de forma individual. Entonces, mucha gente utiliza el correo electrónico para recibir los comunicados importantes del banco y cosas así, pero no lo está manejando realmente en la práctica cotidiana. Y eso es una herramienta buenísima que no se va a ir, que está ahí para quedarse y que vale la pena hacerla para realmente ser dueño de tu base de datos, porque si te fueran a cerrar las redes sociales, que nos puede pasar a cualquiera, que de pronto alguien se ofende, no sé qué, te cierran la red. ¿Y qué haces entonces? Si todos tus contactos están solamente en la red, córcholis, te has quedado sin negocio. Así que me parece súper importante tener también base de datos al margen. Y eso es algo que también vamos a estar aprendiendo al final del curso, porque eso me parece que es importante saberlo hacer, pero no, quiero que tengáis resultados rápidos y por eso no lo voy a estar dando inicialmente. Y para los que me estáis viendo, que estáis en el grupo avanzado, nuestro grupo avanzado de antiguos alumnos, voy a incluiros el módulo este de marketing por email cuando lo tenga terminado allá por noviembre, porque me parece que es importante saberlo. Bien, más preguntas. Ya llevamos como media hora, entonces no tengo previsto seguir mucho rato más, pero si hay preguntas, yo con mucho gusto las contesto. Estábamos hablando aquí del contenido del curso, ya lo he repasado entero. ¿Por qué molestarse en aprender? Yo creo que es evidente que
Cualquiera que tenga una profesión de las que requieren estudios previos, se ha tomado a lo mejor 4 años de universidad o puede incluso que más para tener el título que le ha permitido adquirir ese trabajo. Y eso, y en el caso de los que son médicos, pues son bastante más de 4 años y muchísimo esfuerzo. Y están 4 años estudiando sin ganar un solo céntimo, solo pagando y poniendo tiempo. En el marketing en red no necesitamos hacer eso. Podemos empezar a ganar dinero desde el primer momento, pero si hay cosas que nos falta de saber, si hay conocimiento que nos falta, si hay aprendizaje que tenemos que incorporar, es importante hacerlo porque no puedes pretender tener éxito en algo que no lo has aprendido a hacer. Son habilidades, habilidades como hablar en público, como contestar objeciones, técnicas de venta. Son habilidades típicas del marketing en red que tienes que aprender, pero después también está en esta era moderna cómo conseguir clientes a través de las redes sociales. Es una habilidad que realmente la mayoría de la gente no la tiene. Entonces, no es lo mismo un contenido de simplemente llega, haz crecer tu Instagram rápido. De esa clase de contenidos hay montones por Instagram, por YouTube, por cualquier red social. Pero una cosa es hacer crecer tus redes y otra cosa es tener clientes con ellas. Son cosas muy distintas. Por eso este no es un curso de redes sociales. Este es un curso de llevar tu negocio de marketing en red a tener éxito gracias a las herramientas de Internet y no es ese mismo concepto. Entonces, si tenéis preguntas sobre el curso, veo a gente uniéndose todo el rato, pues con mucho gusto os las contesto. En los que estáis en Instagram, con el link en mi bio podéis ir directamente a la página del curso y mirar lo que contiene, leerlo extensamente y también inscribiros. Hoy es el último día para hacerlo, como decía, a la medianoche de California cerramos, entonces que podáis aprovecharlo. Es la última vez que enseño este curso este año. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien, no sé, quiere saber algo más? Con mucho gusto me las podéis hacer. Yo me bebo un traguito de té. Y por cierto, ¿veis que estoy agarrando la taza un poco raro? El curso es genérico y esta taza tiene el nombre de mi empresa y es un curso genérico. Entonces, hay gente de diferentes empresas de marketing en red. No voy a decir nombres, pero la gente que me ha seguido por redes, principalmente que ya están inscritos en mi misma empresa. Y eso es lo que me está preguntando justo Naturazact. El curso es aplicable a cualquier empresa de marketing en red. Entonces, ella me está preguntando por doTERRA en particular y sí, probablemente el 90% de los alumnos serán gente de doTERRA. En vueltas anteriores he tenido a gente que está en Young Living, que está en Just y también manejan aceites esenciales como producto. También en esta vuelta voy a tener a gente de Nuskin y de alguna otra empresa más. Todavía estoy viendo, no le he preguntado a todo el mundo en qué empresa está todavía. Y aquí el punto no es, evidentemente, que nos vamos a tratar con respeto. Aquí nadie va a intentar convencer al otro de que está en la oportunidad equivocada ni nada por el estilo. Cada cual es libre de construir donde quiera y como quiera y no nos vamos a pelear, ¿vale? Ese es un punto muy importante. Hasta el momento no me ha pasado que nadie se ponga a pelearse con un compañero de curso, pero no se admite. Y los ejemplos son ejemplos, hay algún ejemplo de contenidos que se refiere a aceites esenciales, pero también voy a tener ejemplos diferentes, genéricos, para que sea aplicable a todos, porque quiero que sea un curso realmente apto para todos. Y en este canal de YouTube y en el de Instagram estoy hablando en general de las habilidades del emprendedor que está emprendiendo en marketing en red a través de Internet. Así que, como veis, es un nicho, bastante nicho, pero no quiero que sea específico para una marca en particular. Es perfectamente apto para cualquier persona que tenga un marketing en red basado en productos y negocio, por supuesto, pero también en servicios. Así que cualquiera de ellos. Y la idea es poderte empoderar a que puedas sacar adelante tu negocio, sea cual sea que sea tu negocio. Así que una pregunta muy importante, gracias por hacerla. Y por eso os decía esta. No quiero hacer referencias a la empresa en la que estoy yo. Que eso es, hay muchas empresas de marketing en red, todas tienen sus pros y contras, así que no me voy a meter por ahí. ¿Alguna otra pregunta antes de que terminemos?
tengo una cita con un cliente dentro de 20 minutos, así que me puedo quedar unos minutos más, pero no mucho más. Pero quería aprovechar a contestar las preguntas. Los que estáis en YouTube, creo que podéis ver el chat. La página del curso es tisha.tv curso, perdón, /curso online, o sea, online. Lo tenéis escrito también aquí en el chat en Instagram y se ha juntado tanta gente que la voy a escribir de nuevo porque si no, no la vais a poder ver, para que podáis ir directamente ahí, echar un vistazo, ver lo que contiene. Está súper bien explicado por escrito, así que la mayoría de las preguntas deberían estar contestadas ahí. Y en esa página es donde también lo podéis comprar. Se compra con tarjeta, pero también la página em, está admitiendo Google Pay y Apple Pay. Y bueno, hubo una persona de México que me comentaba si le podría pagar con depósito en el banco. Eso no figura dentro de la opción del curso, pero lo podemos hacer. Así que si te interesa hacerlo así, mándame un mensaje privado para que lo coordinemos. Bien. PayPal, sí. He tenido un pequeño inconveniente con el PayPal. Si quieres pagarlo por PayPal, no está puesto en la página abiertamente, pero mándame un mensaje y te genero un ticket de pago. Lo podemos hacer por PayPal si lo vas a pagar de una sola vez, no en mensualidades. Pero si ese es el caso, lo podemos coordinar. Es que PayPal ha cambiado una de las normas y están tardándose muchísimo en contestarme para actualizármelo. Pequeño inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro tema? A todo esto, asumo, hoy estaba mandando un email con más información a la gente que vio el webinar y de pronto pensé, córcholis, a lo mejor hay gente de aquí que no tiene un negocio todavía y que les estoy diciendo para ti que tienes un negocio de marketing en red y a lo mejor alguna de estas personas no es distribuidor. Entonces pensé, córcholis, más vale que ponga un pequeño párrafo aclarando eso. Evidentemente, este curso está dirigido a alguien que ya es distribuidor en una empresa de marketing en red. Ese es el concepto previo. Hablé con una persona que estaba interesada en hacer el curso, pero que no estaba inscrita en ninguna empresa de marketing en red y todavía no había decidido en cuál. Entonces, evidentemente, puedes hacer el curso de forma previa e ir promocionándote con tu estilo de vida. Pero en los 10 días de práctica vamos a estar ofreciendo a la gente que realmente compre lo que tenemos para ofrecerles. Así que si no tienes nada que ofrecer, este curso posiblemente todavía no es para ti. Y si estás pensando en ponerte en marcha, pues evidentemente puedes mandarme un email y contarme tu caso y podemos ver cómo ayudarte mejor. Y si quieres ver todos mis links de contacto para mandarme un mensaje, en tisha.tv, simplemente metes eso en el navegador, tisha.tv, ahí ya está, y te va a llevar a la página donde ves todos mis links, para mandarme un mensaje, mi página web, la página de compra del curso y todo eso, así que puedes ir directamente. Bien, parece que no hay más preguntas, así que terminamos por aquí. Gracias a todos por conectaros. Como decía, es el último día para comprar el curso ahora, y si tenéis alguna pregunta o cualquier caso personal, ha habido varios que me han pedido alguna clase de excepción de alguna forma, pues preguntármelo. No te garantizo nada, pero mándame un mensaje y hablamos, que intento siempre ser flexible para las necesidades de unos y otros. Gracias por seguirme y quitando media hora de venta de mi curso, los contenidos que voy a estar sacando el resto lo que queda de año y en adelante creo que os van a resultar muy útiles. Voy a estar sacando, como decía, contenidos hablando de cómo usar marketing por email, contenidos relacionados con promocionar tu marca personal en las redes y, por supuesto, inspiración para emprendedores como de costumbre. Espero que os resulte muy útil y nos vemos en próximos contenidos en cualquier caso. Hasta luego, gracias y nos vemos. Voy a hacer fin de la emisión aquí en YouTube.